Gracias, Paul. Es un paper realmente muy provocativo y muy rico en cuanto a contenido. También por su pensamiento, su repensamiento tan radical, es un paper muy necesario. Mi comentario va por el... Habla sobre cómo entiendo este argumento y cómo lo contextualizo. La ecología se puede entender como la historia del futuro. El cambio climático, que tiene que ver con cómo la calidad surge en este papel, el cambio climático hace surgir preguntas sobre cómo pensamos en el futuro y también sobre la esperanza en el futuro. Y lo más interesante, las diferentes formas de esperanza, o lo que Paul habla, o lo que Paul llama lo ambiguo de la esperanza. Vemos entonces tres tipos de esperanza o tres políticas de esperanza, podemos decir también. Y esto es lo que él llama el valor ambiguo de la esperanza. Quizás podemos definir estos tipos de tres tipos de esperanza de la siguiente forma. Una en relación con el cambio climático, la ecología y el cambio climático. La primera posición es la de los que niegan el cambio climático. Niegan la esperanza contra todas las evidencias y dicen que el cambio climático no está sucediendo y retornan a sus negocios de la forma cotidiana y mantienen esa posición, ese posicionamiento de que no hay que hacer cambios. En otras palabras, la explotación puede continuar como siempre. Lo que sugiere es que la ecología no es solo verde, es también gris, como Paul nos recuerda. La ecología entonces incluye no solamente la contaminación del ambiente físico, sino también la contaminación de la tecnología y de la política. Phoenix Watry decía que la ecología dependía de factores ambientales, sociales y políticos. Entonces, con los negadores del cambio climático, lo que encontramos una esperanza de que todo está mal. Y esta es una de las definiciones. La segunda es mucho más ética, podríamos decir, y es el argumento de la sostenibilidad. Y estos argumentos miran o analizan la evidencia del cambio climático, se hacen cargo de que la situación es seria, pero dice, bueno, podemos mitigar el desastre, encontrar nuevos cambios de política, encontrar nuevas fuentes de información, utilizar recursos renovables como otro tipo que no sea combustibles fósiles y demás. La tercera posición, la de la adaptación profunda, que es sobre la que habla Paul, es también la más paradójica. Este posicionamiento dice que ya es muy tarde y la catástrofe ya es inminente. Por lo tanto, no se puede mitigar. Y también critica
la sostenibilidad y los argumentos sobre la sostenibilidad, su diagnóstico, podemos decir, en comparación con los argumentos de la sostenibilidad que piensan que la situación es seria pero no fatal. Esta teoría de la adaptación profunda puede describir o dice que la situación es fatal, no seria. No seria en el sentido de que los esfuerzos de mitigación son inútiles porque ya no se puede hacer nada. Creer que podemos retornar o restaurar a la situación anterior es un acto de nostalgia, y esto es porque la sostenibilidad y los esfuerzos de sostenibilidad se basan en el tipo de conocimiento y pensamiento que nos llevó a este problema en el primer lugar. Esto es lo que plantea la teoría de la adaptación profunda y su crítica hacia la sostenibilidad. En un texto se analiza una línea directa de el iluminismo y otra forma de pensar en ello es llamarlo el síndrome de China. Podemos recordar en la película de Polanski, Chinatown, es un lugar en donde cuanto más queremos ayudar, más dañamos. Entonces es una especie de círculo vicioso, ese es uno de los puntos de esta crítica. Entonces, la pregunta o el posicionamiento de de la teoría de la adaptación profunda es, ¿qué tipo de pensamiento nos ayuda a imaginar el desastre? ¿Qué es lo que podemos hacer para no tener que confrontar el desastre antes de la crisis? Y aquí voy a señalar solamente algunos puntos. Es un paper realmente muy rico en contenido, pero voy a señalar los principales, o los que yo creo que son los principales. El primero tiene que ver con vivir en esta biblioteca de conocimiento y las visiones convencionales. Y aquí se menciona también dos autores, Eco, y vemos aquí cómo el argumento se transporta a diferentes formas no convencionales de conocimiento. Philip, en el Cisne Negro, es una crítica, pero esta crítica dice que al confrontar esta noción con la noción de la volatilidad en los mercados, y cuando pensamos en la volatilidad de los mercados de capital, no tienen dirección, no sabemos exactamente cuál es la dirección hacia la que están yendo. Como las estadísticas que tenemos no nos van a permitir predecir lo que va a suceder en el futuro. Entonces, en este sentido, es un tipo de intervención a esta teoría. Eco, como sabemos, es un novelista y es un crítico. Y una de las cosas de las que habla es el moverse
hacia una posición de ser antiacadémico, antibiblioteca, que es la otra cara de lo que estaba hablando Paul, es lo desconocido, no el conocimiento como lo que fue establecido, sino hacia un tipo de conocimiento no conocido. Y esto se hace presente en la física, por ejemplo, con la noción de la materia negra y la no existencia de materia, el 96% que está hecho de una energía negra, una energía oscura, que es algo que no conocemos. Esto no es solamente una proyección, y quizás podríamos colocarlo de la siguiente manera. Todo lo que aprendemos de la historia es que no aprendemos nada. Y muchas veces se dice que el tirar los dados no elimina las chances o las posibilidades. Y Eco habla también del efecto tardío. Y algo que Borges, tengo una cita aquí, Borges lo define de la forma siguiente. Este rol agota las posibilidades. El rol es la última etapa en el arte. El arte desperdicia sus propios recursos. Esta es la biblioteca del conocimiento. Este es el momento de lo que Borges llama de esa forma. Entonces, creo que aquí podemos pasar a las esperanzas que son estos no se pueden encontrar en el conocimiento, sino en lo que podemos llamar la fascinación. La fascinación no como un tipo de mistificación, sino como una relación de lo que no conocemos. Entonces, no es un conocimiento de ignorancia, sino una relación de lo que no conocemos. Y esto obviamente es en algún sentido la lectura de Jameson y su estudio de Meniku y el estudio sobre el coraje que está involucrado en esta posición ortodoxa. Y creo que hacia el final Paul se refiere al tema que creo que él describe con mayor detalle en su libro La sombra del amor, y es su noción del transporte. Él no gasta mucho tiempo explicando eso, pero hablamos también del transporte aquí como una noción que es una especie de fuga, una fuga hacia lo desconocido. Y la metáfora es también un tipo de transporte. Y lo segundo es esta noción de la sombra del amor, y la sombra aquí sería lo desconocido, el camino desconocido, no el amor
en un sentido sentimental, sino el gran elemento de riesgo, del riesgo de encontrarnos con los desconocidos. Entonces podríamos decir que este paper también se podría llamar la sombra de la esperanza, no la sombra del amor, sino la sombra de la esperanza. Pero bueno, después seguiremos discutiendo. Gracias. Este pensamiento profundo sobre estas cuestiones, tengo algunas preguntas, algunos comentarios, y la primera es que realmente aprecio sus reflexiones profundas sobre la base de toda la idea de la sustentabilidad, y esto nos da una idea de los proyectos burocráticos que realmente estaban dentro de la lógica del desarrollo. Y esto tiene que ver con la esperanza y las perspectivas que nos diste, realmente las aprecio. Y mi pregunta aquí tiene que ver con que me gustaría que aclares. And I remember that, especially the Ernst Bloch, his idea of utopia and hope. Recuerdo que cuando hablan de esta idea de utopía y de utopía y de esperanza, Bloch intenta hacer una distinción entre dos tipos de conceptos. Entonces, estamos ya en el proceso de la catástrofe. Quiere decir que todo no es como Aristóteles, sino como la confusión, y empezó a pensar desde la posición en la que el orden colapsó todos los que estamos haciendo. Entonces, ya está aquí y ese es el punto de partida. Pero por otro lado, esto no es completamente diferente de su idea del conocimiento. Entonces, en este sentido, lo inconsciente significa que en algún momento estábamos conscientes de esto que va a venir. Y es como la idea de lo humano, de lo no conocido como un estado permanente, siempre en las sombras. Estas son mis ideas. Lo que en la realidad, este tipo de reflexiones sobre la planificación, por ejemplo, es de una larga tradición, y, por ejemplo, desde esa dirección de cada humano encontramos otro concepto que también nos intenta dar esta idea de criticar todo tipo de cuestiones. Estos son los proyectos, sus ideas. Entonces nos permite pensar en sus ideas, pero estas ideas pueden ser abusadas por parte de los neoliberales. Entonces, a pesar de que estoy de acuerdo con el punto de partida, pero es algo inconsciente, no sabemos qué es lo que sucedió cuando las personas utilizaron esa idea. También es que si tenemos solamente estos estudios filosóficos o este análisis, pensamos que es difícil evitar el mal uso de estos conceptos, y por eso es que uno puede compararlo con las temáticas epistemológicas,
porque creo que todavía están tratando de lograr lo mismo, van en ese camino. Y también podemos pensar en otras ideas de académicos. Por ejemplo, Karl Planning, sus argumentos son que el mercado en sí mismo es el resultado de una planificación y que esto puede ser espontáneo porque es una reacción a las catástrofes. Así que en ese sentido, ¿cómo se puede pensar en las diferentes formas o momentos de planificación? Quizás esta planificación no es algo que ocurre una vez, son cosas diferentes. Él tiene más reflexiones al respecto, pero son solamente comentarios. Pensando, por ejemplo, en el caso de China o en el contexto en donde algunas personas o algunas ideas, por ejemplo, el pensador chino, como Zhang Peiyé a comienzos del siglo XX, que planteó la tesis de la igualdad de todas las cosas, como él la llamó. Parece ser que resuena con la idea actual del post-antropocentrismo. Y a partir de esta idea, trató de decir que los seres humanos podrían ser una de otras tantas cosas, es decir, volver a pensar no solamente la relación entre los seres humanos, sino también en diferentes cosas del universo. Tratar de elaborar una lógica nueva acerca del mundo y del cosmos. Esta es su idea, pero por supuesto es un punto de partida. Tal como él dijo, planteó eso, se dio cuenta también de que estamos viviendo dentro de la catástrofe. Y esto también fue otra idea que planteó. Si uno pudiera encontrar otras fuentes, no solo la de Aristóteles y la de las primeras tradiciones en Occidente, otras ideas para pensar en la modernidad, en estas crisis. Bueno, finalmente me gustaría mencionar una idea más, incluida aquí en las temáticas del Foro Sur-Sur, la desesperación y la esperanza. Es decir, repetidamente, King-Chi Lau ha dicho que la desesperación es tan elusiva como la esperanza. Y luego otros académicos repitieron que, en primer lugar, está la negación de la esperanza, porque la esperanza es, digamos, hay una doble negación de dos cosas. Y después de esa doble negación de ambas cosas, de la esperanza y la desesperación, se trata de crear un nuevo espacio para pensar en las posibilidades y en el potencial. Así que, en realidad, esta es la acción real, no es la utopía. Hasta cierto punto, es una actividad, un pensamiento que lleva a la actividad. Bueno, esos fueron mis comentarios y también me gustaría, a partir de aquí, quizás última pregunta que puedo plantear es, ¿cuál es su sugerencia para la acción? A partir de esta lógica, es decir, a partir de la lógica que usted mismo plantea, ¿qué tipo de trabajo podríamos hacer? Muchas gracias. Me pregunto si puedo hacer un comentario yo también antes de darle la palabra nuevamente a Paul para su respuesta. Ya que empecé a hablar, simplemente voy a continuar.
Estoy de acuerdo con mucho de lo que dijo el profesor Paul con respecto a la teoría de la adaptación profunda sobre la cuestión de sostenibilidad. Un ejemplo que me vino a la mente cuando Paul habló de la gestión tecnofílica es la gestión de la radiación solar de la NASA, que llevó a cabo proyectos de geoingeniería solar hace 4 décadas ya. Intentaron iluminar las nubes marinas rociando agua de mar en la atmósfera inferior y replicando el enfriamiento de los volcanes al rociar estas partículas reflectantes de sulfato en la atmósfera. Todo esto se realizó sin conocimiento de cuán dañinos podrían ser los efectos secundarios. Entonces la pregunta es, ¿a esto lo llamamos arrogancia o ignorancia? ¿O ambas cosas? Y volviendo a los argumentos de Paul, me gustaría marcar una diferencia entre aquellos que producen teorías, incluyendo los que toman decisiones, los intelectuales, y quienes están en el lado del consumo. Del lado de la producción, suelen tener una visión totalizadora del problema y ofrecen una solución total para todos. Pero del lado del consumo, la sostenibilidad no es su lenguaje, no es lo que ellos mismos producen, sino lo que se les impone, y simplemente se apropian del lenguaje de la sostenibilidad. Aquí, en el lado del consumo, me refiero a los grupos que están en el margen de la sociedad, en el margen de la historia, particularmente las comunidades rurales. Allí las personas generalmente quedan confinadas a un lugar específico y no tienen muchos recursos a su disposición, por lo cual tienen que arreglárselas con lo que tengan a mano, lo que Dessertó llamaría un bricolage. O sea que es un colectivo que trata de abordar con los problemas inmediatos de la vida cotidiana, que están dentro del parámetro de lo que se les permite hacer, y no tiene nada que ver con ninguna teoría de localismos. Es particularmente relevante esto para nosotros al hablar de desastres como consecuencias del cambio climático. Los efectos devastadores del cambio climático no se distribuyen de manera uniforme. Los grupos vulnerables son los que quedan siempre más afectados. Aquellos que están afectados ciertamente no pueden relajarse y esperar ayuda, ya que pueden confiar solo en sí mismos y en los intentos y errores, es decir, aprenden de sus fallas y llegan a entender cada vez mejor cuáles son los umbrales de la naturaleza, dentro de los cuales tienen una forma de vida específicamente para ellos y no pueden convertirse en un modelo que se pueda tomar por diferentes contextos geográficos. Lo que aprendemos de ellos entonces es la experiencia de los fracasos y llegar a un acuerdo con el umbral de la naturaleza o con la sabiduría que los golpea con respecto a las formas de relacionarse con la naturaleza y relacionarse entre sí. He visitado, por ejemplo, comunidades indígenas en Perú, por ejemplo, los Aymara, y también en México, los zapatistas. Van más allá de esta visión antropocéntrica y de sujeto-objeto de la ciencia. Hablan de nutrirse mutuamente entre todos los miembros del hábitat y se consideran personas a todos, incluso una piedra es una persona. Mantienen una conversación continua entre ellos. Y otro punto que me gustaría plantear es que en el contexto de estos tiempos de catástrofe, la llamada esperanza no se considera en el contexto del mundo humano, aunque la esperanza es un concepto específicamente humano. Pero en este sentido, la esperanza se considera en el contexto de las fuerzas de la naturaleza, o sea, cualquier representación de la esperanza sería arrogante. Y es por eso que veo la esperanza como la energía de la vida para empujar hacia todas las direcciones, como para seguir dando nuevos giros y de ahí que surge una biodiversidad. Y un último punto sobre el coraje de Meniku entre la elección de vida o muerte. En la filosofía china antigua, el clásico de Tao Te Ching de Lao Tzu se refería a la idea de Tian Di Buren. El profesor Abbas lo citó hace unos días en la sesión, en la charla del profesor Gayatri Spivak, en la oración que dijo, la naturaleza es inhumana. Me gustaría saber un poquito más acerca de esto por parte del profesor Abbas. Y cuando hablamos
también de la idea de todas las cosas. Creo que todas las cosas están en una cierta igualdad en la naturaleza. No hay nada más valioso de la vida humana en sí mismo. Lo que sea que tenga valor de la vida humana, solo lo confieren los seres humanos. No hay nada universal o general sobre esto, dependiendo de las situaciones o de los contextos particulares. Y por lo tanto, a lo largo de la historia de China, que estuvo inmersa en guerras de conquistas, muchas veces, los pueblos tuvieron que elegir muchas veces entre la vida y la muerte. Lo que me interesa particularmente aquí es la carga de la elección sobre los individuos, para cada persona. Aquí nos dicen que no solo es importante saber cómo sobrevivir, sino cómo morir es igualmente importante. Lao Tse dijo que si uno llega a saber por la mañana cuando se contenta con morir a la noche, entonces quizás la decisión debe ser tomada por cada individuo, cada persona, y nadie está en condiciones de decidir en nombre del resto, en nombre de los otros. Y el último punto es mencionar que en uno de los movimientos que estuve involucrado, que es el movimiento de los pueblos para el siglo XXI, se llama también la Alianza de la Esperanza. Y junto con otros miembros que también son organizadores, cuando hablamos justamente de este momento de las catástrofes, de hacer otro mundo posible, dijo, necesitamos un salto cuántico, un cambio de lo que somos, de lo que tenemos ahora y de lo que de lo que podemos aceptar como nuestro destino. Siento que esta vez, para este foro, podemos decir que estamos analizando no solo la esperanza, sino la política de la esperanza. Así que muchas gracias y te devuelvo la palabra, Paul. Thank you very much. These are fabulous comments. Muchas gracias. Fueron comentarios excelentes realmente que me obligan a volver a mi paper y a querer escribir más. Pero por supuesto que no les voy a leer mucho más ahora, pero déjenme ver si puedo retomar algunas de estas temáticas. I'm extremely interested, Akbar, in your Estoy muy interesado en justamente este concepto, en retomar el concepto de fascinación. fact is that I'm giving El hecho es que, de hecho, voy a dar 2 seminarios al respecto relacionados en el próximo año académico. El primero va a ser sobre los problemas de las movilizaciones civiles, es decir, el idioma o la elección de palabras que se utilizaron dentro de Estados Unidos para hablar de este tipo de movilizaciones. De la misma manera, porque estuve leyendo bastante, mucha cantidad de libros escritos en los últimos 125 años que se pueden describir como apocalípticos, utópicos o de desesperación. A partir de los primeros 3 estadounidenses negros en la primera parte del siglo pasado, que eran entusiastas en su compromiso con la libertad, con la religión, porque veían a la religión como el medio para la libertad, llegando a las películas y las novelas más distópicas de los últimos 15 o 20 años, digamos. Y lo que me resultó muy, muy interesante y me hizo pensar al respecto es que, sin importar cuál sea la situación que se presente, cuán extremada sea, la clase intelectual aquí, estamos hablando no del pueblo en general, sino de los intelectuales, han tenido una respuesta de fascinación, de un interés político y estético en las cosas más horribles, más severas con respecto a la exterminación, a la pobreza, a la esclavitud. O sea que esta fascinación se convierte en un elemento que posibilita focalizar la atención en cuestiones de la realidad que son horrorosas. Me encantaría poder escribir más al respecto, ya que sí, puede ser una temática muy útil. Y me gustaría mencionar algunas cosas más,
porque no fui lo suficientemente claro, veo, en mi presentación previa. I don't think that deep adaptation No creo que la teoría de la adaptación profunda nos permita decir con certeza que estamos en la catástrofe actualmente. if, as I suspect, deep adaptation theory is Si esta teoría está ubicada fundamentally attempting to develop como una teoría que trata de desarrollar una ética a través de la cual pueden surgir todas estas preguntas, cuestiones de cómo pensar y cómo utilizar los recursos disponibles que tenemos actualmente, quizás no físicos, sino intelectuales, culturales. En este caso, la teoría de la adaptación profunda the sphere of the as if. está en la esfera del qué pasaría si, de lo condicional, digamos. Cannot say without No contradiction se puede decir sin contradicción que la ciencia nos dice que estamos en un periodo de catástrofe. Por un lado, porque los datos no son absolutos, y por otro lado, porque contradice esta teoría si se puede aplicar a la ciencia de datos como base de este análisis, sino que presume que al ver la posibilidad que se revela por las prácticas de los intelectuales, de las élites, de la naturaleza, por ejemplo, el estado de California ahora se está transformando bueno, en realidad de un lugar de bosques a, vaya a saber que se transforme, desiertos y pastizales. Bueno, no sé, estuve en Beijing, en realidad, cuando era la época en la que no se podía respirar el aire de allí. Bueno, creo que vemos mucha evidencia que en sí misma es suficiente como para motivar un pedido de una nueva ética. No hace falta pensar que la catástrofe está aquí, que estamos en medio de la catástrofe. Esto sería extender las formas de tiempo, es decir, el pasado, el presente y el futuro, adjuntas al criterio de progreso, que son tan comunes y tan problemáticas muchas veces. Creo que sería mejor pensar en el momento presente y comprender la incertidumbre completa que implican las cosas, que nos permite de esta manera vivir una buena vida y llegar a obtener lo necesario para poder pensar o descubrir recursos que de otra manera hubieran quedado ocultos a nosotros. Hay más para decir al respecto, pero digamos que vivimos ahora y no vivimos con expectativas del futuro conocido. Digamos, no creemos siquiera que el presente sea conocido como forma de futuro. Y es por eso que decir que la catástrofe ya está aquí entre nosotros es decir que el futuro está entre nosotros. Y no podemos decir eso. Es un problema conceptual decir eso. Así como, bueno, es algo que nos paraliza desde el punto de vista emocional. Tenemos que tener la valentía de pensar que el futuro ya está aquí, pero no creer que el futuro esté aquí. O sea que hay una diferencia entre la creencia y la acción, es lo que planteo, entre la estatización de nuestra comprensión y nuestra postura, por un lado, y digamos, la parte científica, lo que asegura lo científico. Tenemos que ir más en profundidad como para poder asegurarnos de que no estemos haciendo eco de formaciones que creíamos que eran intolerables o desacreditadas en el pasado. Y quiero marcar un punto más al respecto. Esta cuestión del transporte. El transporte o transport en inglés es una palabra muy difícil porque utiliza la misma palabra, bueno, tanto en inglés como en otros idiomas europeos, es la misma, viene de la misma raíz que tradición y está conectada a sí mismo con el concepto de trasladar una cosa de un lado a otro. Entonces utilizamos la misma palabra que en latín, digamos, transporte o transport no es solamente algo, digamos, ser transportado por una emoción, puede ser algo estático, sino que también puede ser una tradición, mantener, o sea, transportar una tradición. Viene de la raíz trajera, que es traer o llevar, o sea que transportar es llevar, arrastrar.
trasladar. Pero en inglés también, en el caso de la historia australiana, el transporte también está relacionado con el exilio, con la noción de exilio, el criterio de los delincuentes o criminales. Cuando estás en transporte, estás purgando algo que no es deseable. Por eso es que a los australianos se los consideró siempre criminales en el comienzo. Pero uno también puede estar estático, apasionado, pero trasladando o transportando la tradición, utilizando esta tradición como para revitalizarse en el momento de en un nuevo momento. O sea que este concepto de transportar es muy difícil y bueno, sé que no lo expliqué lo suficiente. También me gustaría hacer otro punto. Esto no podría llamarse la sombra de la esperanza. Creo que debería llamarse by something else that would suggest that algo hope diferente que sugiere que la esperanza es algo que sale, is deeply dangerous. que es algo muy peligroso, es una noción muy peligrosa. No creo que sea un término puramente político, sino que se refiere a lo que Winston Chief habló sobre lo que las personas están haciendo localmente y dice que la esperanza es conservativa, no requiere sino una restauración, quizás una retención. Y es algo que nos lleva hacia atrás, que nos mantiene en un lugar. Algunas características constantes del lenguaje, como que tenemos que mantener la esperanza viva, que pertenece al movimiento de Black Lives Matter, a Obama, a otras fuerzas progresivas, pero también pertenece en los Estados Unidos a las formas más autoritarias, a los republicanos, a los extremadamente religiosos, así que creo que es un concepto bastante ambiguo. Y una vez que nos damos cuenta de eso, tenemos que hablar de este punto muy importante, que es que nos permite o nos obliga, como dije al final de mis notas, a mirar a otros lugares. ¿Y qué puede significar? Empezamos presentando confusiones de diferentes pensadores en la tradición china y en la modernidad china. Y hacia lugares como los que quizás podríamos mirar. Estoy de acuerdo con esto, terminé diciendo que una de las cosas que la retórica de la esperanza ha hecho ha sido inscribirnos en modos de vida política y ética intelectuales en una forma que nos ha impedido mirar hacia otras formas, hacia otras alternativas. Ahora, La sombra del amor, este libro, es una defensa de la poesía y de la poesis, que es decir, la escritura de la poesía, pero también otras formas de creatividad, que significa hacer zapatos o participar en marchas, o todos estos son todos actos de creatividad. Sin embargo, el libro también establece el argumento que las formas de imaginación establecidas, marcadas en todos estos niveles, creadas para formar lo real en relación al poder, pueden convertirse en obstáculos. ¿Obstáculos en qué sentido? Que presionan la imaginación de forma tal que la tarea principal es producir alternativas de lo que termina siendo reprimida, y esto lleva al concepto de la pregunta excelente de dónde están las alternativas en contraposición a dónde se proclaman estas alternativas. Entonces, mi punto polémico contra esta teoría de la adaptación profunda es que propone su propia radicalización, como haber estado en la raíz de forma tal que pueda proporcionar alternativas que no estén contaminadas por su propia historia. Mi punto entonces es que esto no es verdad, que no significa, sin embargo, que el trabajo
de la teoría de la adaptación profunda no tenga valor, pero si no es verdad, entonces significa que lo que la teoría de la adaptación profunda hace y el valor que nos ofrece no es suficiente. Sea lo que sea que signifique, no sabemos exactamente. Déjenme entonces responder la última pregunta. En 1986, perdón por hablar de un tiempo tan lejano, pero saben que soy una persona vieja, publiqué el libro en ese momento con Columbia University Press, que era Poder, y lo adapté muchas nociones del postestructuralismo, el marxismo europeo, etcétera, para descubrir las implicancias o describir las implicancias de la vida intelectual con las formaciones de poder. Y no me refería solamente a las formaciones en el Estado y político, pero sino los temas relacionados con la política, las fuerzas del poder, el poder en el sentido que Foucault mencionaba, lo que nos permite, lo que nos autoriza. Y obviamente esto es de ciertas formas. Recordé en mi imaginación, creo que esto fue en 1986, no mucho después de que se publicó, estaba hablando frente a una gran universidad, una universidad católica muy importante en los Estados Unidos. La audiencia recibió muy bien el paper y dijeron, bueno, hicieron una crítica devastadora, ahora díganos qué es lo que hay que hacer. En 2003, en la Asociación de Estudios Americanos en Washington, D.C., también hablé de un paper sobre predecir lo que estaba en un libro, el libro de La sombra del amor, que tiene que ver con una crítica de la tendencia a alegorizar la historia. Y hablé de los academicistas que hacen lo único que hacen es esto, y decían, gracias por esta crítica, estamos de acuerdo con usted, pero díganos qué hacer si no hacemos eso. You're asking as they were for a foreshadowing, a Ellos foretelling. estaban entonces prediciendo, querían una respuesta, un programa, y esto no es lo que yo les pido a los intelectuales. Como Bloch, en los 2 libros sobre esperanza, como él y como Cian y Gaha y muchos intelectuales, ¿cómo pasa el momento de lo negativo, el movimiento de lo negativo en sí mismo y lo que se deja atrás? No es mi tarea dejar lo negativo atrás. Then what would I be doing? I would not Entonces, ¿qué es lo que tengo que estar haciendo? say, nor would I believe No tengo que estar diciendo lo que creo que nos estamos parando frente a la catástrofe. El paper entero de hoy se trató sobre, odio usar esta frase, pero nos paramos frente a lo desconocido y a lo que no podemos conocer. Cualquiera sean los recursos que podamos encontrar, con todo el juicio, tenemos que hacer distinciones entre invención, transporte y creatividad por un lado y reputación por el otro. doing all of that, right? Haciendo todo esto para poder Allow for the production of alternatives. permitir la producción de alternativas. In defense of the Para Enlightenment, utilizar una frase sobre la iglesia, sobre la religión, una de las tareas es crear las bases, sentar las bases. No is the only response. dejar los rebeldes que sea la única respuesta, pero es limpiar el terreno en realidad. Y esto es parte de la tarea, es justamente retirarse de esto. La arrogancia de la que tenemos que estar preocupados, que
genera luchas de personas en la historia, personales, nacionales, en todos los puntos de intersecciones que están involucradas en ellas. Lo intelectual no debe estar en una posición prescriptiva. Ahora, lo que yo digo no es estoy ofreciendo algo que hace eco de diferentes declaraciones de personas que habrían dicho estas son las formas de planear nuestras vidas, de ser éticos. Es como Jonathan Lear dijo de Menikou, que damos un paso hacia adelante y decimos, desde este punto en adelante nada sucede. Nada puede suceder. Pero sin embargo va a haber vida. Entonces, todas las personas con las que estuve hablando hoy creen en la prioridad de lo humano y piensan que esto tiene que estar definido por la ética, por la formación de un ethos que hace posible la buena vida, una vida ética o una vida de responsabilidad hacia la capacidad de los humanos como especie, las interacciones sociales y las responsabilidades que tenemos, todo esto. Mi punto es que a pesar de que este modelo es brillante y atractivo, lo reconocemos como una carga del pasado, precisamente. Es el modelo ideal para aquellas personas que no pueden pensar en nada más como las personas que se paran frente a la catástrofe, pero en una novela hablé que esta no es la posición que la persona que sobrevive toma. Esta posición es quemarlo todo, hacer que todo finalice. Who are we to say this? ¿Quiénes somos para decir que estamos nosotros en una posición ética? Quizás la propia forma del coraje es exterminar las especies. Hay personas que pueden llegar a decir eso. Estas son líneas de argumento que tienen que ajustarse de la mejor forma que podamos en el momento, pero lo que hacemos en el momento es lo que tememos y lo que anticipamos que va a suceder. Entonces lo que hacemos en el momento no va a importar, o va a importar muy poco, porque esa es la posición de Mendel sobre la teoría de la adaptación profunda, porque si estuviese bien estaría hecha, estaría exterminada. Shanghai, Nueva York, París, todas estas creaciones, las bibliotecas del Congreso, las grandes universidades en Beijing, no estarían. ¿Y entonces? Si hay un entonces, tenemos que entonces pensar de esa manera. Entonces podemos decir de muchas formas de la teoría china, de la que conozco muy poco, que las piedras tienen el mismo valor que las personas. Yo no creo eso, pero lo podemos decir en la teoría occidental, por ejemplo, que hay una historia de Francis Assisi cuando sus ropas se prendieron fuego y para salvar su vida, sus amigos fueron a atenderlo y él dijo, no frenan este fuego, tiene el mismo derecho a consumirme a mí. Obviamente lo salvaron, pero la pregunta sobre si la especie es diferente o más valiosa que, no podemos responder esta pregunta sin hablar de las consideraciones serias de lo que llamamos conciencia. Se relaciona a una pregunta mayor en la física y en la cosmología. ¿Hay alguna otra inteligencia en el mundo? La tendencia por responder eso es sí, hay otras formas de inteligencia. Ahora el argumento es hacer el reclamo de que, por ejemplo, el pulpo tiene una forma diferente de inteligencia y las emociones. Yo no creo que las personas que estudian a los animales estén de acuerdo con ustedes de que la esperanza es única para la especie humana, así que tenemos que tener mucho cuidado en la forma en la que hablamos. Hay preguntas que no tienen respuestas. El punto de esto tiene que ver con lo que está en la materia
oscura, en la energía oscura. Pero habiendo dicho esto, si miramos en la historia, en los estantes, en los donde están los libros que todavía no hemos leído, hay cosas, quizás, que todavía no tienen la forma del libro, que no sabemos. Y aquí estamos. Bueno, perdón por una respuesta tan larga, pero la verdad es que los comentarios eran todos provocativos. Gracias. Sí. Brevemente voy a hablar de esta cuestión de la esperanza y la ética. La práctica de la esperanza. Aquí tenemos que ver la ética como el cuestionamiento de lo ético. Y aquí podemos llegar al punto rápidamente diciendo la película Silencio, que estaba basada en una novela de Jesuit, que no era en China, sino en Japón. Intentaba convertir los japoneses al cristianismo, y esto se veía como un acto, pero convertir a esas personas, al convertir a esas personas la elección, era que no iban a matar a los Jesuits, que eso era lo que querían exactamente. Entonces murieron defendiendo su fe. Pero lo que decidieron hacer fue matar a los que se convertían. Entonces los Jesuits tenían que ver a las personas que se habían convertido al cristianismo morir una por una, salvo que renunciaran a su fe. Y aquí entonces vemos el problema ético de la esperanza en este caso de religión. ¿Qué es lo más valiente que podemos hacer? La decisión más valiente que podemos tomar. Defender la fe, que de cierta forma es fácil, es un modelo, o hacemos otra cosa. Y esto tiene relaciones con muchas historias. Hacer otro, que es colaborar aparentemente y decir que renunciamos, pero la elección aquí, creo que lo interesante de la película es que la elección no es entre fe y abandonar la fe. Creo que este punto se relaciona con lo que estamos hablando. La forma en que la renuncia a la fe es lo que hace la fe posible. Sin la apóstasis, sin la renuncia a la fe, sin la posibilidad de renunciar a la fe es solamente un dogma. Entonces, la polarización de la fe y la renuncia a la fe, y esto es lo que en otro contexto el autor de la película, el director, habló, si lo vinculamos con la cuestión del escepticismo, esto es errático. Y esto tiene que ver con estar preocupado con los hechos, pero no como de una forma devota y de fe, salvo que pudiésemos engañar los hechos. Esto creo que es lo que define una de las formas en la que podemos definir este problema de la ética, y quizás podría también agregar otro punto
Y me gustaría también citar a Tyson, un académico que hablaba sobre todo el mundo tiene un plan de juego hasta que se le da una piña en la cara. Creo que es un buen concepto. Gracias. One thing I agree with that the intellectual task. Creo, sí, esta tarea intelectual de, bueno, justamente plantear la idea de la crítica de la arrogancia. Traté de marcar una distinción entre dos niveles, por así llamarlos. También es acerca de el futuro o la esperanza, digamos, que mencionábamos. Ya sea que podamos repensar el futuro o no, la idea es estar dentro del concepto no solo de la catástrofe, sino que hay algunos elementos que no conocemos, que no sabemos cuáles son sus potenciales por dentro de todas estas realidades. Y también se mencionó que por un lado no sabemos qué cosas podrían pasar y resistir la desesperación propia puede llevarnos a lograr algo desde el punto de vista de la acción. En ese sentido, hay algo diferente, ya que tener alguna idea de certeza, para mí sigue siendo la cuestión de cómo lo conocido y lo desconocido, esta idea dialéctica, uno quiere dentro del subconsciente o cuando uno no es consciente de algo, implica que hay algo allí. Siempre hay algo por fuera de nosotros que no conocemos. Entonces, en este sentido, creo que hay una cierta parte que se superpone de los argumentos acerca de qué es lo que interpretamos y justamente del planteo, de los planteos de las temáticas que se hacen aquí en este foro Sur-Sur. Siempre tratamos de ver algunas cosas a partir de la práctica, de la acción, porque la práctica tiene, es decir, no es solo hacer algo, sino saber algo, tratar de saber algo, y a través de este conocimiento, de esta sabiduría, quizás sea diferente. Es decir, no implica que sepamos todo finalmente. Esta es, por supuesto, la lógica que también nos recuerda a otros pueblos que, bueno, también estuvo el tema de la traducción de la idea de Confucio, cuando dijo saber lo que sabemos y no saber y saber lo que no sabemos, es decir, ese es el verdadero conocimiento. Volvemos a la temática del conocimiento. ¿Cómo saber entonces qué es lo que no sabemos? ¿A dónde está el fondo del conocimiento? Yo realmente no sé si esto es una utopía, si esto es realista o no, pero creo que hay una parte que se superpone entre lo que dice Confucio y lo que nosotros planteamos con los límites de nuestro conocimiento. Nos sorprende justamente
toda esta idea de desesperación, de esperanza y desesperación. Y por eso es que lo que él sabía es que todo era desesperación. Y por eso dice, debemos saber los límites de eso. Pero me gustaría simplemente darle la palabra a Paul para que haga su cierre, sus comentarios de cierre. Muchas gracias. Gracias a todos, gracias por toda esta organización y, bueno, para mí es terrible que me dejen las últimas palabras, las palabras de cierre, pero quiero decir algo, simplemente no creo que la crítica de la esperanza o sacarle la centralidad a la esperanza tenga como resultado o como corolario el establecimiento de la desesperación. Sí, exacto. Por lo menos, en la actualidad, deconstruir este binarismo es importante, porque uno generalmente dice, soy un poco escéptico sobre la esperanza, y te dicen, la desesperación no es una opción. No, bueno, pero esta es una postura muy simple, muy útil, porque es exactamente cómo estos dos términos fueron permitiendo la expansión del otro. Estamos llegando a un punto de intersección aquí, en donde, como decíamos antes, la idea es encontrar este punto en donde los recursos que veamos que son los más útiles y más sofisticados puedan refinarse y utilizarse, porque esta es una de las tareas que nos quedan por realizar. No es la única forma en la que estas temáticas o en la que la realidad de vivir ante este estado de catástrofe sería un gran error pensar que los intelectuales son los únicos que tienen un rol a desempeñar en este caso. Y por supuesto, quienes hacen planificaciones, el rol del Estado. Por supuesto, soy amigo de muchas personas que están en el Estado y muchos de estos funcionarios son estudiaron en universidades, en Harvard, son intelectuales, no solo en Estados Unidos, en China, en muchos lugares. Estos se extienden luego a los negocios, a la parte financiera, pero por supuesto que quedan muchas personas por fuera de estas élites que también tienen que lidiar con las circunstancias de sus propias formas o maneras. Y no se les puede decir que lo que queda después de la esperanza es desesperación. No se puede decir eso. Así que mientras que nosotros podamos cubrir nuestra propia sección, es decir, encontrar en las acciones, en la vida, en el pensamiento, en las tradiciones, mientras que logremos con todo eso hacer que nuestro pensamiento, que nuestras capacidades lleguen a abordar todo esto. Hablamos de las comunidades rurales, los grupos de personas desempleadas, después de que hayan cerrado fábricas, tanto fuera en China como en Hungría, como en cualquier parte del mundo. Ellos no van a escucharnos a nosotros, tienen que encontrar sus propias formas. Incluso cuando hablábamos de los valles de California, ahora tienen que encontrar, por ejemplo, si no tienen recurso de agua, tienen que encontrar la forma. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cuál es la solución? No tengo idea. Lo que creo es que como intelectuales tenemos que controlarnos a nosotros mismos. Tenemos que actuar como policías de nosotros mismos. Hay mucha crítica del trabajo intelectualizado, digamos, que toman al conocimiento y lo transforman en una mercancía, en realidad, lo mercantilizan. Se nos considera como los negadores y fuerza una creatividad a la acumulación de los estudios y a ciertas áreas de investigación, y genera un cierto grado de ignorancia sobre ciertas cosas y muchas personas que pueden hablar sobre muchas otras. Por ejemplo, en mi universidad
que está muy involucrada en la producción de antivirus y todo eso, yo no les puedo decir, quizás deberían leer a estos filósofos antes, porque la respuesta que me darían es, ellos no me ayudan para mi trabajo del laboratorio. Punto final. O quizás podrían llegar a decirme, bueno, si se termina esta pandemia, después de que se termine, quizás intento leer, no sé, a Camus sobre la peste o alguna otra cosa de la literatura. Pero en este momento no tengo tiempo de incluir este conocimiento a mi práctica diaria de laboratorio, por ejemplo. Pero bueno, me detengo aquí. Quiero agradecerles muchísimo a todos por esta ocasión, por esta oportunidad de tener este debate y esta charla con colegas tan importantes como los que veo aquí. Espero que con este confinamiento de COVID, bueno, que podamos liberarnos pronto para poder encontrarnos, sea en Hong Kong o donde sea, o que la gente de Beijing se venga para Boston nuevamente, donde sea. Les agradezco nuevamente a todos. Ha sido un acto muy generoso de ustedes haberme invitado. Muchísimas gracias.